9 días después del funeral de mi esposo, me encontraba afuera del pequeño apartamento de mi hermana, sosteniendo un regalo de cumpleaños envuelto en papel azul, preguntándome por qué estaba allí. Los pasillos aún olían a lejía y a comida frita de los otros apartamentos. Dentro, música infantil, risas estruendosas y el constante tintineo de las latas de cerveza al abrirse. Todos esos sonidos chocaban en una cacofonía ensordecedora que mi cerebro, aún aturdido por el dolor, no podía procesar. Hace apenas 9 días, estaba bajo la lluvia gris, viendo cómo el ataúd de madera se hundía lentamente en la tierra. El barro me salpicaba las puntas de los zapatos, la lluvia se mezclaba con mis lágrimas hasta que ya no sabía si lloraba o me derretía. Sentía que enterraba no solo a él, sino también mi propio corazón. 9 días después, me encontraba frente a una puerta cubierta de globos de colores pastel y una pancarta barata de feliz cumpleaños, intentando esbozar una sonrisa y fingiendo que el mundo seguía girando, aunque dentro de mí todo se había detenido hacía mucho tiempo. Mamá me llamó 3 veces esta mañana. No puedes faltar, Vera. Al fin y al cabo es el primer cumpleaños de tu nieto. Tu hermana te necesita allí. Nadie me preguntó qué necesitaba. Nadie le preguntó a una mujer que acababa de enterrar a su marido si necesitaba silencio. Un día sin pintalabios, sin abrazos de consuelo, sin miradas compasivas. Deber familiar, así lo llamaban. En esa casa, mi deber siempre fue tragarme todo, con tal de que no alterara la convivencia. Respiré hondo y toqué el timbre. La puerta se abrió de golpe. El olor a pastel dulce, el humo de cigarrillo que venía del balcón y un perfume barato y fuerte me golpearon de frente. ¿De verdad viniste? Mi hermana estaba allí, con los labios pintados de un rojo intenso, el vestido ajustado, los ojos cansados por la falta de sueño, pero una sonrisa tan radiante que casi me cegaba. Me agarró del brazo, y sus uñas de neón se clavaron en mi piel, causándome un poco de dolor. Pensé que después de todo, no te atreverías a mirarme a la cara otra vez. Tragué el sabor metálico que me subía a la garganta. Ese es tu sobrino, dije, intentando que mi voz sonara normal. En fin, algo brilló en sus ojos, muy rápido, como la luz reflejándose en la hoja de un cuchillo. Sí, tu sobrino. Se giró y me arrastró adentro como si fuera un objeto. La sala estaba llena de desconocidos, sus amigos, los compañeros de trabajo ocasionales de su novio, veinteañeros que reían a carcajadas, agitaban latas de cerveza y contaban chistes que se olvidarían al día siguiente. En la trona, su hijo, un pequeño regordete con glaseado azul en las mejillas, soltaba una carcajada, golpeando la mesa con los puños. Lo miré con un nudo en la garganta. Hace un año, todavía soñaba con una fiesta de primer cumpleaños como esta para el hijo que nunca tendría. Vera, ¿estás aquí? Mi madre se acercó, me abrazó y me besó en la mejilla. Olía a maquillaje, a preocupación, a un esfuerzo por ser fuerte. Mi padre estaba detrás de mí, con una botella de cerveza intacta en la mano, los ojos rojos, como si no hubiera dormido desde el funeral. Nadie dijo nada, pero vi una pregunta latente en sus ojos. ¿Habrá otra bomba esta noche? La bomba llegó antes de lo que nadie pensaba. Aproximadamente media hora después, cuando se cortó el pastel y las canciones infantiles dieron paso a música latina a todo volumen, mi hermana aplaudió con fuerza. «Chicos, ¿me dan un minuto, por favor?» Su voz subió un semitono, como cuando me daba dolor de cabeza cada vez que estaba a punto de empezar una pelea. La música se fue apagando, y luego cesó. La charla se redujo a un murmullo tenue. Mi madre se giró para mirar a mi padre, con ojos cautelosos. Apreté con fuerza el elefante de peluche, un regalo que había comprado a las 2 de la madrugada en una noche de insomnio, hasta que se me pusieron blancos los nudillos. «Gracias a todos por venir», comenzó, con la sonrisa de una presentadora aficionada. «Hoy es un día muy especial para mí. Mi hijo cumple 1 año, y mi familia acaba de perder a alguien muy importante». Sentí un nudo en la garganta. «Por favor», pensé, «no hablen de él aquí. No lo traigan a esta habitación llena de globos y cerveza barata». El marido de mi hermana continuó, girando la cabeza hacia mí, con la voz repentinamente suave. «Un hombre maravilloso, generoso, amable. Sobre todo conmigo». La última frase la pronuncié con ligereza, casi sin querer, pero sentí que el ambiente se tensaba. Varias miradas curiosas se dirigieron hacia mí. Algunos fruncieron los labios, otros dieron sorbos a la cerveza,
y se olvidaron de beber. Mi padre dio un paso al frente, como para interrumpirlo. Hijo, quizá hoy. Papá, déjame contarte algo, dijo, girándose con una expresión de falsa seriedad. Hoy es el momento perfecto para decir la verdad, porque él no está aquí para contarla, y porque ella, apuntó levemente con la barbilla hacia mí, necesita saber con quién ha estado viviendo realmente todo este tiempo. Por un instante, el aire de la habitación se congeló. Podía oír el zumbido del refrigerador en la esquina de la cocina, los globos rozándose contra el techo. El niño pequeño en la trona golpeaba la mesa con su cuchara de plástico, y cada golpe me resonaba en la sien. El marido de mi hermana, respiró hondo, como un actor a punto de decir la frase más importante, es el padre de mi hijo. Nadie dijo nada. Algunos sabían fingir sorpresa en las fiestas, pero esta vez no. Se oyó un jadeo, una cuchara cayó al suelo, y alguien al fondo de la sala murmuró un suave «Dios mío». Mi madre se tapó la boca con la mano. Mi padre dejó caer la botella de cerveza sobre la mesa con un ruido seco. En cuanto a mí, me quedé inmóvil en la silla junto a la ventana, sintiendo como si me hubieran quitado el aire de la habitación. Me dolía el pecho, no solo por las palabras, sino por la desfachatez del momento. El cumpleaños de mi hijo, 9 días después del funeral, delante de familiares y desconocidos. Mi hermana sacó un sobre arrugado de su bolsillo trasero. Sabía que no me ibas a creer, así que me hice una prueba de ADN. Agitó el sobre como si fuera un premio mayor. Y además, dejó un testamento de verdad. Un testamento que por alguna razón nunca mencionó. En él, dejó bien claro que la mitad de todo iba a su hijo. La mitad de esa casa de $2 millones es de tu hijo. Vi cómo se le iluminaban los ojos al decir el número. No era la luz del amor de una madre, sino la de alguien que había visto cómo el ascensor tomaba un atajo hasta el último piso. Mi padre negó con la cabeza, con la voz ronca. Ahora no. Aquí no. Delante del niño. Dices eso porque no lo sabes todo. Me interrumpió, volviéndose hacia mí. ¿Qué piensas, Vera? ¿Vas a quedarte sentada en esa casa, usando su dinero, fingiendo que tu hijo no existe? En ese momento, todas las miradas de la sala se posaron en mí. Algunas me miraban con lástima, otras con curiosidad. Incluso algunas me observaban con un regocijo desagradable, como si prefirieran el drama a la verdad. Entonces, empecé a reír. Al principio, la risa fue lenta y seca, como si hubiera olvidado cómo reír de verdad. Luego se hizo más larga, más aguda, sobresaltando a quienes estaban cerca. Mi madre me miró como si me hubiera vuelto loca. Mi hermana se sonrojó, apretando el sobre en la mano. ¿Te parece gracioso?, espetó. ¿Crees que me lo estoy inventando? Estuvimos juntos 2 años, Vera. 2 años. Sé quién es mi padre. Me sequé las comisuras de los ojos, sintiendo mi sonrisa afilada como un cuchillo. No dije con una extraña calma, te creo, en una parte de la historia, y tienes razón en otra. Es el hombre indicado para hacer lo que dices, pero hay un pequeño detalle que creo que has omitido. Frunció el ceño. ¿Qué detalles? Incliné la cabeza, mirando a su hijo, mi sobrino, que estaba chupando un trozo de pastel, completamente ajeno a la guerra que acababa de desatarse por su culpa. Hace 4 años, dije, lentamente, le hicieron una cirugía. No dije con una extraña calma, te creo, en una parte de la historia, y tienes razón en otra. Es el hombre indicado para hacer lo que dices, pero hay un pequeño detalle que creo que has omitido. Frunció el ceño. ¿Qué detalles? Incliné la cabeza, mirando a su hijo, mi sobrino, que estaba chupando un trozo de pastel, completamente ajeno a la guerra que acababa de desatarse por su culpa. Hace 4 años, dije, lentamente, le hicieron una cirugía. Recuperaremos lo que es nuestro, replicó. Él lo quiere. Me levanté y dejé el elefante de peluche junto al plato con el pastel manchado. Inténtalo, respondí. Tengo muchas ganas de ver cómo te desenvuelves contra la biología en los tribunales. Al salir del apartamento, el olor a pastel, sudor y perfume barato aún impregnaba mi cabello. Pero bajo todos esos olores percibí otro, el olor de la guerra que se avecinaba. No sé si en ese momento fui fuerte o simplemente me quedé paralizada. Solo sé una cosa: para entender cómo una mujer que acababa de perder a su marido podía estar en medio de la fiesta de cumpleaños de su sobrino,
Escuchar a su hermana, acusar a su marido de infidelidad, y aún así tener la compostura suficiente para reír. Tenemos que remontarnos al pasado. 12 años atrás, a la noche en que lo conocí, y creí ingenuamente que había elegido al hombre adecuado para pasar el resto de mi vida. Hace 12 años, no tenía ni idea de qué rumbo tomaría mi vida cuando entré en aquella subasta benéfica. Fui con una colega a uno de esos eventos donde la gente finge estar interesada en libros infantiles, pero en realidad está pendiente de quién lleva qué, quién está con quién le da la mano a quién. A los 15 minutos, desapareció con un grupo de jóvenes abogados, dejándome sola frente a un cuadro tan feo que es difícil describirlo. Un faro deforme sobre un mar gris y sucio, con marcas de pinceladas como si alguien lo hubiera limpiado apresuradamente. Mal, ¿verdad? Una voz masculina resonó a su lado. Me giré. Me ofreció una copa de champán y sonrió. Una sonrisa discreta, no demasiado evidente, la justa para hacerme sentir segura. Era tan grave que pensé que si decía la verdad me echarían de aquí, respondí. Entonces déjame ser tu cómplice, dijo, inclinándose hacia ti y bajando la voz. Si esto estuviera colgado en tu casa, te despertarías cada mañana preguntándote, ¿qué hice mal en mi vida para ver esto? Me reí. Una carcajada de verdad, por primera vez en mucho tiempo. El resto de la noche, prácticamente ignoramos la subasta y nos quedamos en un rincón hablando de todo. Campañas de marketing que me agotaban, contratos aburridos que lo volvían loco, libros que nos mantenían despiertos hasta las 3 de la mañana solo para leer un capítulo más. Cuando me fui, tenía su número de teléfono y una cita para el fin de semana. Después de eso, todo sucedió tan rápido que mirando hacia atrás ahora, no sé si fue una señal del destino o una señal de alerta que ignoré deliberadamente. 6 meses después, se mudó con nosotros. Un año más tarde, nos casamos en un pequeño jardín en las afueras. La boda no fue multitudinaria, las flores no eran caras, pero había algo que había echado de menos toda mi vida, la sensación de ser elegida por mí misma. Me tomó de la mano frente a la mesa de registro matrimonial y susurró, no puedo prometer que todo siempre será perfecto, pero te prometo que, cuando las cosas vayan mal, seguiré estando ahí para ti. En aquel momento, yo creía. 2 años después, encontramos la casa de nuestros sueños. En realidad, cuando la vimos por primera vez, era más bien una pesadilla. Una casa antigua en un barrio antiguo, con techos altos, suelos de madera crujientes, paredes desconchadas y una escalera inclinada que parecía a punto de romperse con un solo paso firme. El anterior propietario falleció, nadie la cuidó y el banco la embargó. El precio era sospechosamente bajo. Miré el techo enmohecido y asentí. Moriremos bajo este techo si vuelve a llover fuerte. Él era diferente. Miró más allá de la pintura desconchada, más allá de los ladrillos rotos, y vio el futuro. Imagínatelo, dijo, apoyando la mano en el viejo marco de la ventana. Un fin de semana por la mañana. La luz del sol que entra por aquí ilumina la nueva encimera de la cocina. Esa será tu estantería. Arriba tendremos una habitación para el bebé. La expresión habitación de bebé me hizo estremecer. Yo también la vi. Una habitación pequeña con papel pintado suave, una cuna de madera y algunos peluches. Compramos esa casa. Los primeros años fueron agotadores pero felices. Los viernes por la tarde, me vestía, cogía mi cubo de pintura y mis pinceles, y me debatía entre elegir un azul claro o un beige cálido. Los fines de semana, él aprendía a colocar azulejos con vídeos de internet. Yo aprendí a identificar qué plantas prosperarían en un balcón con brisa. Algunas noches nos tumbábamos en el suelo polvoriento, con la espalda contra la pared, comiendo pizza fría e imaginando futuras comidas familiares. Señaló una habitación pequeña con vistas al patio trasero y dijo, «Esa sería la habitación de mi hija si algún día tuviéramos una hija. Me odiaría durante un tiempo cuando fuera mayor, luego volvería y me contaría todos sus secretos». Me reí y respondí, «Si fuera un niño, rompería esta escalera antes de tener edad para conducir». Hablamos de hijos como si fuera inevitable. Claro que tendremos hijos. Es el siguiente paso, ¿no? El primer año, dejamos que las cosas fluyeran naturalmente, sin contar los días, sin cronometrar nada, simplemente 2 personas enamoradas, confiando en que nuestros cuerpos harían lo que hacen todos los demás cada día. El segundo año,
Cuando todo seguía siendo natural y no pasaba nada, empecé a sentirme agobiado cada vez que alguien preguntaba, ¿cuándo habrá buenas noticias? Fuimos a ver al médico. Me senté en la sala de espera llena de mujeres embarazadas, con la mano sobre mi camisa planchada, sintiéndome ridículamente vacía. El resultado fue una pila de papeles y una palabra que solo había oído vagamente antes: endometriosis. Una enfermedad que hacía que mis posibilidades de concebir de forma natural fueran prácticamente nulas. El médico sugirió la fecundación in vitro. Las probabilidades son buenas, dijo con voz profesional. Pero ustedes dos deben estar preparados. No será fácil. Decir que no es fácil es quedarse corto. El primer intento de fecundación in vitro fracasó. Lloré en el baño, él me abrazó y me dijo, todavía tenemos tiempo. El segundo intento fracasó. Dejé de llorar y me quedé tumbada en silencio, mirando al techo. Él habló menos. Tercera ronda. Estaba embarazada. De 6 semanas. Entonces, una mañana, mientras él estaba en la oficina, comenzó el sangrado. Recuerdo vívidamente estar sentada en el inodoro del baño del hospital, con los brazos rodeando mi estómago, la cabeza apoyada en la pared fría y los pies descalzos sobre el suelo de baldosas. El sonido del carrito en el pasillo, el taconeo constante de los zapatos del médico, los latidos descontrolados de mi corazón. El teléfono vibró. Su mensaje: voy para allá. Llegó y me abrazó mientras el médico pronunciaba las palabras que yo había predicho. No durará. No recuerdo qué me dijo. Solo recuerdo el olor de su perfume mezclado con el del antiséptico, que me provocó náuseas. El cuarto ciclo de FIV fue el último. Pedimos más dinero prestado y firmamos los papeles de la casa. Cada inyección era una puñalada en el cuerpo y en mi autoestima. Empecé a temer más la mirada compasiva de las enfermeras que los resultados de las pruebas. Cuando la última prueba de embarazo dio negativa, lo supimos. Esto era el final. No lloramos. Simplemente nos sentamos uno frente al otro en el sofá, su mano entrelazada con la mía, y entre nosotros un espacio invisible lleno de todos los nombres de bebé que nunca elegiríamos. Al cabo de un tiempo, metimos los documentos de la FIV en una caja de cartón y la subimos al desván junto con otras cajas viejas. La habitación que había imaginado como una habitación infantil se transformó en mi rincón de lectura, estanterías que llegaban hasta el techo, un sillón gris y una cálida luz amarilla. Al menos ahora siempre tienes un lugar donde esconderte del mundo, bromeó. Empezamos a viajar. Fines de semana largos en ciudades costeras, 2 semanas en Europa, paseos en coche por la costa, fotos nuestras frente a iglesias antiguas, calles empedradas, pareciendo la pareja perfecta de una postal. Pero en cada foto, si se mira con atención, hay un pequeño espacio entre su hombro y el mío, entre su mano y la mía. Un espacio que me negué a reconocer en aquel momento. Llegó el día en que empezó a quejarse de un dolor sordo en la parte baja del abdomen. Lo ignoró durante meses, como suelen hacer los hombres con cualquier cosa que les recuerde la fragilidad de su cuerpo, hasta que el dolor le impidió permanecer sentado durante largos periodos de tiempo en la oficina, y su médico de cabecera lo derivó a un especialista. Volví a sentarme en la sala de espera, observando a los hombres de mediana edad que leían revistas viejas. Salió, con el rostro pálido, pero aún sonriendo. No es cáncer, dijo. Esa es la buena noticia. ¿Y las malas noticias?, pregunté. La mala noticia es que, para deshacerse de esa maldita cosa, tendrán que operar. Y mientras operan, harán algo más. Me miró fijamente a los ojos. Te quitarán cualquier posibilidad de tener hijos. La habitación pareció encogerse de repente. Oí el aire acondicionado, el crujido de papeles, el sonido de las puertas abriéndose y cerrándose. Mi mente repetía una sola frase. Decidimos no intentarlo más. ¿Por qué duele tanto este sentimiento de pérdida? Ya lo hablamos, ¿no?, dijo rápidamente. Nos detuvimos, lo aceptamos. Esto es solo cerrar una puerta que ya estaba cerrada. Asentí. Pero en el fondo, sabía que era diferente. Antes, al menos había un pequeño resquicio de esperanza al que aferrarnos, para engañarnos y poder dormir toda la noche. Ahora no había nada. El día de la cirugía, me senté solo en el hospital, viendo pasar a padres que llevaban a sus hijos en brazos y a hombres mayores que tomaban de la mano a sus esposas, y pensé, tal vez no a todos se les permite tener una familia normal. Salió del quirófano con el rostro pálido y la mitad inferior del cuerpo envuelta en vendas,
pero aún así intentó bromear. Al menos ahora tengo una buena razón para estar tirado en el sofá durante días. Lo atendí, le traje hielo y analgésicos, le preparé sopa, me reí de sus chistes malos. Aparentemente, éramos una pareja superando otra tormenta. Pero algo había cambiado que no noté en ese momento, la forma en que miraba sus papeles. Empezó a pedir más copias de su historial médico, solicitando al doctor una carta que explicara detalladamente la permanencia de la cirugía y que guardara todos los resultados de las pruebas. Una noche, entré en su consultorio y lo encontré sentado en medio de su escritorio, con expedientes cuidadosamente clasificados frente a él, cada uno con su etiqueta. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. «Solo me estoy organizando», dijo con voz despreocupada. «Soy abogado, ¿sabe? Me gusta tener todos mis documentos a mano, por si los necesito más adelante». «¿Necesitas qué?», fruncí el ceño. «Esto es privado. ¿Quién necesita saber lo que hiciste allí?». Él levantó la vista y me miró fijamente durante tanto tiempo que empecé a sentirme incómodo. «Vera», dijo lentamente, «en mi vida he visto a todo tipo de gente pelearse por propiedades, mentir, inventarse historias. Confía en los periódicos, no en las historias. Simplemente, estoy preparado. Por si acaso alguien dice algo incorrecto», sonreí con ironía. «¿Quién puede decir nada? No tenemos hijos, así que, ¿por qué preocuparse por pelear?». «Como no tenemos hijos, todo tiene que estar claro», respondió. «Si algo me sucede, será todo tuyo. No quiero ningún resquicio legal». Unas semanas después, me arrastró a la oficina de su abogado para modificar su testamento. Sentada en aquella habitación oscura de madera, escuchándolo enumerar cada bien casa, cuentas bancarias, seguros, y recalcando que todo me lo dejaba a mí, sin ninguna disposición para hijos presentes o futuros, me sentía a la vez querida y escalofriada. Por un lado, era la promesa definitiva: pasara lo que pasara, yo estaría protegido. Por otro lado, era como un muro que construyó a nuestro alrededor, un muro tan alto que ni siquiera mi familia podía alcanzarlo. «¿A qué le tienes miedo?», le pregunté de camino a casa, cuando el coche se detuvo en un semáforo en rojo. Se quedó en silencio un momento, tamborileando con los dedos sobre el volante. «No tengo miedo», dijo. «Simplemente sé que hay personas en mi vida que nunca aceptarán que algo no les pertenece. No quiero que tengas que luchar contra ellas cuando yo ya no esté». En aquel momento pensé que hablaba de cosas vagas. Parientes lejanos, algunos parientes codiciosos a los que nunca había conocido. No tenía ni idea de que las personas de su vida a las que se refería eran tan cercanas a mí. No lo entendía. Simplemente le sujeté la mano en la palanca de cambios, pensando que habíamos sobrevivido a la peor prueba del matrimonio, el dolor de la infertilidad, y que ahora solo teníamos que seguir adelante juntos. Sin saberlo, mientras intentaba arreglar las cosas con pintura nueva, estanterías nuevas, viajes nuevos, se abrían otras grietas al otro lado, grietas con nombre. Mi hermana, mis padres y los prejuicios latentes que mi familia había cultivado durante toda una vida. Para entender por qué el archivo que guardaba con tanto cuidado en la caja fuerte se convirtió después en un arma contra mi hermana, tienes que conocerla, tienes que saber qué clase de persona era, desde que aún vivíamos bajo el mismo techo, y ninguno de los dos había oído hablar de la palabra testamento. Mi hermana siempre ha sido la hija problemática de la familia. Pero el problema no es solo ella. Yo le llevaba 5 años. Cuando tenía 14, mientras estudiaba para el examen de ingreso a la mejor escuela secundaria de la ciudad, mi hermana de 9 años decidió comprobar si el gato sabía nadar. El resultado: el gato quedó empapado, mi madre gritó, mi padre corrió de un lado a otro buscando toallas, y el único jarrón de cristal que mi madre adoraba, un regalo de bodas de mi abuela, se hizo añicos en el suelo. Salí de la habitación, aún con el rotulador y el cuadernillo de exámenes en la mano. ¿Quién fue el primero en ser regañado? Vera. ¿Qué clase de niñera eres? Solo tiene 9 años. De Marie. Mi hermanita estaba detrás de mi madre, con el pelo mojado y pegajoso, los ojos muy abiertos y los labios temblando como una niña, y como siempre, la tenía en brazos, mientras yo permanecía en medio de los pedazos rotos, sintiéndome como si yo misma hubiera roto el jarrón. La historia se repitió a lo largo de nuestra infancia, solo que en diferentes escenarios. Mientras me preparaba para el examen de ingreso a la universidad,
Estudié hasta las 2 de la madrugada. Entonces ella se escapó por la ventana para salir con su primer novio. Mis padres se enteraron y fueron los primeros en contármelo. ¿Sabes algo de esto? ¿Por qué no la detuviste? Y gritó. Solo quiero un poco de libertad. A todos solo les importa tu puntuación. La verdad es que guardé silencio, en parte porque estaba cansado, en parte porque, en el fondo, sentía satisfacción al ver a mis padres sufrir por fin, por el hijo al que siempre habían protegido. Cuando aprobé el examen, mi madre me llenó la cara de besos, pero solo 10 minutos después suspiró. Ojalá mi hijo fuera la mitad de bueno que yo. Debería sentirme honrado. Pero en mi interior solo escucho el murmullo de otro tipo de celos. Celos de que ella siempre sea el centro de todas las conversaciones en la casa, aunque la conversación haya empezado conmigo. Creció a mi sombra, y yo crecí en el caos que creó. Cada uno de nosotros creía que salía perdiendo. Cuando me casé, mis padres me abrazaron y me contaron todo tipo de cosas sobre ser esposa. Cuando le tocó el turno a mi hermana menor, que tenía poco más de 20 años y aún no tenía un trabajo estable, mi madre le dijo: «No hagas que tus padres se preocupen más». El día que vino a visitar nuestra nueva casa, recorrió cada habitación como si estuviera en un museo. «Bonita casa», dijo con indiferencia. «Limpia, ordenada, como una sala de exposición». «¿Qué quieres decir?», pregunté. «Es decir, no veo ni rastro de humanidad». «Es perfecto». Se encogió de hombros. «Pero te sienta bien. Siempre haces las cosas bien, ¿verdad?». Sonreí con ironía. El comentario parecía inocuo, pero en retrospectiva, me di cuenta de que fue una de las primeras pequeñas piedras arrojadas a los cimientos de mi matrimonio. Cuando comenzamos el tratamiento de fertilidad, no pensaba contárselo a nadie. Pero entonces me llamó mi madre, con voz ansiosa. «Tu bebé tiene buenas noticias». Nos envió las fotos de la ecografía y estamos todos muy contentos. «¿Cuándo te tocará a ti?». Oí su risa al otro lado de la línea, probablemente con su madre. Estaba sentada en el aparcamiento del hospital, con la mano aún vendada por la extracción de sangre. «Lo estamos solucionando», respondí, conteniendo las lágrimas. «Todavía no». «Esa noche», le dije a mi marido. «Quizás deberíamos decirles la verdad. Estoy cansado». Me miró y luego negó con la cabeza. «Una persona como tu madre convertirá su propia historia en el tema de conversación en cada comida. ¿Puedes soportarlo?». Guardé silencio. Tenía razón. Y así, la historia de las vacunas y los resultados negativos de las pruebas permaneció en nuestra casa, entre nuestras 4 paredes, en nuestros abrazos nocturnos que nadie más que nosotros presenció. Mi hermana, en cambio, lucía su barriga de embarazada a todas partes como si fuera una medalla. Enviaba fotos de las ecografías al grupo de chat familiar, compartiendo cada náuseas matutinas, cada vez que el médico decía: «El bebé está muy sano», cada pequeña patadita que sentía dentro. La primera vez que la vi, cuando estaba embarazada, puso la mano sobre su vientre y sonrió. «Tal vez el universo me esté compensando. Siempre soy yo quien decepciona a todos, pero al menos esto lo hice antes que tú». El comentario fue como una bofetada, pero endulzada. Simplemente respondí: «Siempre y cuando seas una buena madre». Ella sonrió. «Seré mejor madre que una buena hija. En cuanto a ser buena, me ocuparé de eso el resto de mi vida». Después del nacimiento del bebé, todo se aclaró. Mamá pasó de «¿Cuándo te toca?», a «Tienes que ayudar a tu bebé, es tan torpe, pobrecito». Papá pasó el fin de semana arreglando la cuna y volviendo a armar los estantes. Si llamaba, la persona al otro lado del teléfono solía decir: «Papá y mamá están ocupados con tu hermano pequeño. Dejémoslo para otro día». No culpo al bebé. Al contrario, lo amé desde la primera vez que lo tuve en brazos en el hospital. Era pequeñito, rojo, con los ojos cerrados, pero su manita aún intentaba agarrar mi dedo. Se sentía como un corte con cuchillo y como una venda. «Eras diferente. Enviaste flores, enviaste tarjetas, pero no viniste al hospital. Pusiste excusas sobre el trabajo, sobre estar de viaje de negocios, sobre no querer interrumpir el tiempo en familia. Te creí. Siempre te creí, pero a veces me cruzo con la mirada de mi hermana cuando lo menciona. Tu marido es un poco distante», dijo una vez, trayendo a su bebé a mi casa.
Pensaba que a todos los hombres les encantaban los niños. Sentía dolor a causa de su infertilidad, respondí, protegiéndolo instintivamente. Simplemente no quería que nadie lo viera. Miró alrededor de la sala, luego me miró fijamente. Oh, simplemente no quiere dejar hermana mayor ver. Esa frase se me quedó grabada en la cabeza mucho después de haberla dejado. La fatídica cena tuvo lugar un jueves por la noche aparentemente cualquiera. Mamá llamó. Tu hermano te ha vuelto a dejar. Invítalo a cenar. Nos preocupa que se desmaye. No quería hacerlo. Estaba harta de sus rabietas. Pero lo hice de todos modos. En parte porque sentía lástima por mi madre. En parte porque aún le debía algo por las veces que lo vi recibir regaños cuando era pequeño, y no le dije la verdad. Llegó una hora tarde, como de costumbre. El fuerte olor a alcohol la precedía. Llevaba un vestido ajustado y escotado. Nada apropiado para una comida familiar normal. En la mano sostenía una botella de vino medio vacía. Lo siento, estoy atascado en el tráfico, dijo, sonriendo ampliamente, sin mostrar el menor indicio de una ruptura reciente. La comida empezó con normalidad. Habló de su nuevo trabajo en una peluquería. Quizá me quede un tiempo, si el jefe es menos exigente. Le conté sobre el cliente difícil del trabajo. Me escuchó, y de vez en cuando soltaba algún chiste para aligerar el ambiente. La otra mitad de la botella de vino se acabó en 30 minutos. Ella sirvió con constancia, dándole más a él que a mí, y luego se bebió el resto ella sola. Mi teléfono sonó justo cuando servían el plato principal. Era el número de mi jefe. Dudé un instante y luego me levanté. Lo siento, debe ser urgente. Lo miré. Déjeme hablar con él un momento. Él asintió. Ve. Yo puedo con ello. And for minest. La llamada duró más de 20 minutos. Cuando regresé a la cocina, el ambiente había cambiado. Se apoyó en el fregadero, agarrando el borde de granito con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Mi hermana estaba sentada contra el refrigerador, con los brazos cruzados sobre el pecho, el rostro sonrojado y los labios apretados. ¿Qué ha pasado?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Se puso de pie de un salto y agarró su bolso. Nada, tengo que irme. I do resist. Espera. Su voz era dura, pero mantenía su ritmo tranquilo de siempre. Se volvió hacia mí. Creo que necesitas saber lo que acaba de pasar. Miré de uno a otro. ¿Qué? Está exagerando, como siempre dijo con una sonrisa irónica. He bebido un poco de más y estoy diciendo tonterías. No le hagas caso. No es así. Me miró fijamente, con una mirada tan firme que resultaba casi demasiado perfecta. Mientras hablabas por teléfono, tu hermana se pasó de la raya. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué dices?, pregunté. Empezó con halagos. Que me veía joven, que me veía genial, que no entendía por qué me dejabas a mí hacer todo en casa. Tragó saliva, como si las palabras le molestaran. Luego dijo que no te valoraba, que, si tuviera a alguien como tú en su vida, jamás te dejaría sentirte solo. Solo bromeaba, interrumpió, alzando la voz. ¿Acaso no sabes lo que es una broma? Estoy borracha, Vera. Lo sabes. ¿Me estás tomando el pelo? Sonrió con sorna, pero no se rió. No pensé que fuera una broma cuando te acercaste, me tocaste el pecho e intentaste besarme. Esa frase fue como una piedra arrojada a un estanque ya tenso. Me volví hacia mi hermana. ¿En serio?, pregunté, tratando de mantener la calma. Puso los ojos en blanco, sonriendo con amargura. Dios mío. Le toqué la camisa y le dije que le parecía bien. Y ahora resulta que intentaba besarla. Es abogado, Vera. Sabe cómo usar un lenguaje dramático. La aparté, continuó, ignorándola. Le dije que parara. Luego le dije muy claramente, amo a mi esposa. Lo miré. Su rostro reflejaba dolor, el típico hombre que se encontraba en una situación indeseada. Miré a mi hermana. Sus ojos brillaban, sus mejillas estaban sonrojadas por el alcohol, una mezcla de sinceridad y fingimiento. Estaba borracha, repitió. Ya le pedí disculpas. ¿Por qué tiene que contártelo a ti? ¿Qué pretende? ¿Que toda la familia me vea como una puta? Guardó silencio un instante y luego dijo, no quiero armar un drama, pero no es la primera vez. Los mensajes, las llamadas a altas horas de la noche, las veces que apareciste de repente cuando no estabas en casa,
Creo que es hora de decírtelo. No quiero ocultarte nada. ¿Qué mensaje?, pregunté, girándome para mirarlo. Se rió con frialdad. Mensajes como: estoy ocupado, hablamos mañana, no llames ahora, mi esposa está en casa. Solo estaba bromeando. Le gusta que lo persigan y ahora se hace la víctima. Dos emociones chocaron en mi interior. Por un lado, mi instinto de proteger a mi hermana. Sabía que era imprudente, sabía que le gustaba desafiar los límites, pero también sabía que nunca había sido realmente elegida por nadie. Por otro lado, la confianza absoluta que había forjado a lo largo de los años con mi esposo. Él era el único que siempre me apoyó, que compartió conmigo todo, desde el dolor de la infertilidad hasta las crecientes facturas. Tomé una decisión. Te elegí a ti. Tengo que irme, dije con voz fría. Ahora. Sus ojos se abrieron de par en par. Vera, vine esta noche a cenar, no a ver cómo reaccionaría tu marido a mi broma. Le apreté la mano. Si te sientes solo, puedes llamar a tus padres. No vuelvas a llamar a tu marido. Por un segundo, vi algo fugaz en sus ojos. No arrepentimiento, sino un dolor tan profundo que se transformó en odio. De acuerdo, dijo, agarrando su bolso. Ya no me llamen hermana. Quizás mamá y papá sean los únicos que me consideran familia. Dio directo a la puerta, golpeándola con tanta fuerza que el marco del cuadro en la pared tembló. Me quedé en la cocina, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el pasillo, y luego me giré para mirarlo. Suspiró y se acercó para rodearme con el brazo. Lo siento, susurró. Sé que estás atrapada entre tus padres y tu hermana. No quiero que esto se prolongue y que algún día me culpen a mí de haberlo empezado. Apoyé la cabeza en su pecho, como siempre que nos enfrentábamos a una tormenta. Hiciste lo correcto, dije. Me dijiste la verdad, te lo agradezco. Me consideraba afortunada de tener un marido tan directo y sincero, que siempre me apoyaba en los momentos difíciles de mi familia. Lo que no sabía era que esa misma noche había empezado a escribir las primeras líneas de su diario legal sobre mi hermana, líneas que más tarde serían cuidadosamente archivadas en la caja fuerte de un banco. En aquel momento, no lo entendía. Seguía pensando que mi hermana era la causante de todo y que él era el único que respetaba los límites, hasta que él murió, y abrí esa caja fuerte para descubrir que ya no era solo una historia sobre una hermanita caótica. Después del funeral, todos se fueron a casa. Yo fui al banco. Hay formalidades que uno debe seguir, aunque la mente siga atrapada en el cementerio, junto a una profunda fosa llena de tierra húmeda. El abogado me llamó, diciendo con ligereza: tenemos que revisar su caja fuerte, Vera. Will, sus archivos. Mejor terminar con esto pronto. Me senté en la sala de espera del banco, con la mano aún fría por el mango del paraguas del día de su entierro. La sala era luminosa y limpia. El aire acondicionado expulsaba un aire estéril. No parecía un funeral, no parecía mi hogar, no parecía tener nada que ver con él. Pero su nombre seguía ahí, en el papel que el empleado me dio para firmar. Titular de la caja de seguridad. Nombre. Beneficiario. Esposa. Vera. La puerta de acero se abrió con un clic seco. El asistente me entregó una caja metálica alargada, la colocó sobre la mesa del reservado y salió cortésmente, dejándome solo. Me quedé mirando la caja durante un buen rato. Era más pequeña de lo que había imaginado. Al fin y al cabo, toda una vida podría caber en ese espacio. Abrí la tapa. Lo primero que vi fueron los papeles del hospital. Reconocí el logotipo de la clínica, la firma del médico y términos que no necesité buscar. El nombre de la cirugía, detalles sobre la vasectomía, el resultado de la prueba de espermatozoides, 0 espermatozoide. Tomé cada página, con las manos temblando inconscientemente. No era una historia nueva. La había vivido. Me había sentado en el pasillo del hospital. Le había preparado gachas durante los días que estuvo postrado en cama, dolorido, después de la cirugía. Pero ver todo tan ordenado, tan pulcramente organizado, con una carta del médico que confirmaba la esterilización permanente, la sensación era muy distinta. En aquel entonces, cuando insististe en guardar todos esos papeles, pensé que simplemente hacías lo que hacen todos los abogados: acumular documentos, por si acaso. Ahora entiendo que no solo los guardabas. Estabas preparándote. Debajo de los expedientes médicos había un sobre grueso, notariado,
Un testamento. Lo abrí, mis ojos recorriendo rápidamente cada línea familiar. Yo, tu nombre. En pleno uso de mis facultades mentales, lego todos mis bienes, incluyendo, entre otros, la casa ubicada en la dirección X, cuentas bancarias, acciones, seguros, a mi esposa Vera, sin excepciones, sin disposiciones para hijos presentes o futuros. Recuerdo la cita en la oficina de madera oscura, el olor a café, el sonido de la pluma sobre el papel. En aquel momento me sentí envuelta en una manta de seguridad. Ahora, al releerla, la veo como un muro, muy alto, muy grueso y muy deliberado. Debajo del testamento había una libreta de tapa negra. No era un diario de esos que la gente adorna con flores. Era más bien una libreta de negocios, con hojas rayadas y una letra uniforme, ligeramente inclinada. Lo abro en una página aleatoria. 15 sextos. Cafetería cerca de la oficina. Nombre de mi hermana apareció y dijo que pasaba por allí de casualidad. Charlamos durante 8 minutos. La conversación terminó cuando le dije que estaba ocupada. No hubo contacto físico. Págelo, página. 3 octavos. Me llamó a mi celular en horario laboral y me hizo algunas preguntas sobre la ley de arrendamientos. La indiqué que contactara un servicio gratuito de asesoría legal. Colgué después de 4 minutos. Otra página, 22 novenos. Vino a casa cuando Vera estaba de viaje de negocios. Tocó el timbre y dijo que necesitaba hablar de asuntos familiares. Me negué a dejarla entrar y me quedé afuera hablando durante 12 minutos. Luego le pedí que no volviera a venir sin avisar. Estaba escrito en un tono objetivo, casi inexpresivo. Si un desconocido lo leyera, pensaría que estaba reuniendo pruebas de que mi hermana lo atormentaba y que él se estaba portando bien. Si hubiera sido antes, me habría conmovido. Hizo todo lo posible por protegerse a sí mismo y a esa hermana loca. Pero en el contexto de haber escuchado a mi hermana en medio de una fiesta de cumpleaños, agitando un sobre con una muestra de ADN y diciendo, «Él es el padre», estas páginas de repente huelen diferente. Olor, actuación. Solo se debe tener este cuidado cuando, primero, son verdaderamente inocentes y paranoicos hasta el punto de la patología. 2. Saben que son culpables y están construyendo una historia alternativa. No estaba lo suficientemente sobria como para elegir una respuesta. Solo sentía cómo mi corazón latía cada vez más rápido mientras me giraba hacia lo último que había en la caja, un sobre color crema con su letra. Vera. Solo ábrelo cuando no estés. Mi dedo rozó ligeramente mi nombre. Casi podía oír su voz. Estás frunciendo el ceño, relájate. No lo abro. Todavía no. Hay verdades que mi cuerpo sabe que no puede soportar. Lo enterré. Oí a mi hermana lanzar una bomba justo sobre su tumba. Pasé la noche mirando la silla donde solía sentarse sin atreverme a tocarla. Si a eso le sumamos su voz en una carta, quizás sea demasiado. Volví a meter el sobre en la caja y la cerré. Saqué fotos del historial médico, del testamento y de algunas páginas del diario, y luego toqué el timbre para llamar al personal. ¿Quieres llevarte la caja a casa?, preguntó. Todavía no, dije. Déjalo aquí. Pero a partir de ahora, solo yo puedo abrir esta caja fuerte. De camino a casa, conducía con la sensación de que una bola de fuego me ardía en el pecho. No solo pensaba en la muerte, pensaba en luchar, en que alguien se plantara y dijera, este niño es suyo, se merece lo que le corresponde. Alguien en su vida. ¿Pero quién? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Los padres llamaron, con voces tan tensas como una cuerda de guitarra. Este fin de semana cenamos todos juntos. Tenemos que hablarlo. Sobre tu hermano, sobre el testamento. No podemos dejar que traiga a un abogado y lo complique todo. Acepté. Tenía el testamento original en mis manos, el historial médico que demostraba su esterilización. Fui a casa de mis padres sintiéndome por fin armada, en vez de dejar que me dispararan. La mesa estaba puesta con sencillez. Mi madre le había preparado su sopa favorita, un pequeño detalle que me partía el corazón. Su silla seguía en su sitio, vacía. Mi hermana llegó tarde, como siempre, pero esta noche era diferente. Llevaba un vestido elegante, el pelo recogido y un maquillaje ligero pero sofisticado. En la mano sostenía una carpeta de cuero nueva, de esas que nunca podría permitirse. Gracias a todos por venir, dijo,
como si se tratara de una reunión y no de una comida familiar. Creo que es hora de aclarar esto. La franqueza es buena, gruñó mi padre. Sobre todo después del drama del cumpleaños de tu hijo. Se encogió de hombros. No es una actuación. Es verdad. Es solo que fui un poco tonta con el testamento. Lo admito. Entré en pánico, pensé que había algo en sus archivos para mi hijo. Cuando no lo encontré, creé algo que debería haber estado allí. Habló en voz baja, como si confesara haber robado caramelos. Pero para sus padres, falsificar un testamento no era poca cosa. Mi madre lo miró como si fuera un extraño. ¿Y la voluntad real? ¿Dónde está?, pregunté, sacando mi copia del bolsillo. Aquí, firmada, certificada ante notario, fechada, todo para mí. No se menciona a ningún niño. Lo sé, dijo con una calma inquietante. El testamento fue un error mío, y asumo la responsabilidad. Pero eso no es toda la historia. Abrió su maletín, sacó un fajo de fotos y me las empujó. Mi mano dudó un segundo, pero luego la tomó de todos modos. La primera foto, un pequeño restaurante, con una tenue luz amarilla. Él estaba sentado en un rincón, con el brazo alrededor del hombro de una mujer. Ella se giró de lado, sonriendo radiante. Tardé un instante en darme cuenta. Era mi hermana. Segundo, en su coche, aparcado en un parking desconocido. El parabrisas reflejaba las farolas. Se inclinó, sus labios casi rozando su frente. La mano de ella descansaba sobre su pecho, justo donde él le había dicho que intentara tocar esa noche. Tercera foto. Frente a un pequeño hotel, en el centro de la ciudad. No era un hotel de lujo, solo uno de 3 estrellas. El letrero parpadeaba ligeramente. Él estaba cerca, con la mano sobre el respaldo, como una pareja normal de vacaciones. No parecía la típica escena de cuñado acosado. Se oyó la respiración entrecortada de mi madre. La mano de mi padre se aferró con fuerza al borde de la mesa. Estuvimos allí 2 noches, dijo mi hermana con voz serena. El fin de semana que estuviste fuera por trabajo. ¿Te acuerdas, Vera? La conferencia de marketing en Barcelona. Le hiciste una videollamada. Lo encontraste sentado en el salón y dijiste que estaba cansado del trabajo. Lo recuerdo. Recuerdo el fondo detrás de él, la pared blanca, el marco borroso de la foto, que yo creía que era mi sala de estar. Ahora, al ver la foto del hotel frente a mí, me doy cuenta. El marco es el mismo. Todas esas veces. Se encogió de hombros. No las guardé todas. Solo algunos momentos destacados. Por si acaso, sacó un teléfono antiguo, de esos que ya nadie usa, y lo puso sobre la mesa. Era inteligente. No usaba su número principal para escribirme. Dejaba este teléfono en la oficina o se lo llevaba cuando sabía que no estabas. Pensaba que así nunca lo descubrirían. Es solo que no esperaba morir tan pronto. Sostuve el teléfono, tenía las manos frías. La pantalla se abrió, no requería contraseña. Había una serie de mensajes de un número desconocido, pero solo necesité leer unas pocas líneas para reconocer su estilo de escritura. Corto, con buena puntuación, las palabras tú y tú en el lugar correcto, sin faltas de ortografía. Te extraño. Anoche no pude dormir. No dejaba de pensar en ti tumbado a mi lado. Vera está de viaje de negocios el viernes. Ese fin de semana podremos escaparnos un poco. Nos vemos esta noche en el bar de siempre. No te pongas un vestido rojo, no lo soporto. Mi visión se nubló. Ya no podía distinguir lo que leía. Las palabras danzaban y me pinchaban los ojos como agujas. Si quieres, puedo leértelo, dijo con voz casi suave. El último mensaje que me envió fue la noche antes de morir. Decía que si las cosas hubieran sido diferentes, me habría elegido desde el principio. ¡Basta! Mi padre golpeó la mesa con la mano. Se volvió hacia mí con la voz quebrada. No escuches, Vera. Pero ya era demasiado tarde. Una vez que las imágenes se habían instalado en sus ojos, una vez que las palabras se habían metido en su cabeza, no había manera de sacarlas. La casa de 2 millones de VND que me dejó. La casa donde juntos raspamos las paredes, reímos juntos, discutimos sobre los colores de la pintura, soñamos con el sonido de los pasos de los niños en las escaleras. De repente se convirtió en un escenario donde quizás actuaban más entre ellos que conmigo. Mi hermana se reclinó en su silla y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Sé lo que la gente piensa de mí, dijo. El chico malo.
el que siempre arruina a su buena hermana. Pero con él, no fui solo yo. Él me conquistó primero. Él me escribió primero. Él puso la regla de solo, cuando mi esposa no está en casa. Me miró. Sus ojos ya no fulguraban con desafío, sino, extrañamente, con súplica. No digo esto para que me perdones, continuó. Solo quiero que entiendas. Ese matrimonio que creías perfecto no fue algo en lo que me precipité y que arruiné. Ya estaba roto. Yo simplemente me aproveché de la situación. Me reí una risa seca, y por eso dije, creo que mi hijo merece la mitad de esa casa, la mitad de todo lo que dejó. Sí, respondió sin dudar, porque era su hijo, y lo amaba, me lo dijo. En el testamento original no lo menciona porque no tuvo tiempo de modificarlo. Sé que me equivoqué al falsificar los documentos, pero no me equivoqué al creer que mi hijo se lo merecía. La habitación estaba en completo silencio. Podía oír el tic-tac del reloj de la pared detrás de mí, cada tic-tac marcando el final de la hora. De todo lo que decía, hubo una frase que me llamó especialmente la atención. No tuvo tiempo de modificar el testamento. Tenía un testamento. Tenía su historial médico. Tenía un registro detallado de cada interacción relacionada con él. Tenía una caja fuerte llena de armas, cerrada con huella dactilar, según las normas bancarias. ¿No tuviste tiempo de arreglarlo? ¿O nunca tuviste intención de arreglarlo? Me puse de pie, intentando que mi voz no temblara. Ya he dicho lo que tenía que decir, dije. Ahora es tu turno. Saqué el expediente del bolsillo, lo abrí por la firma del médico, la parte que confirmaba la ausencia de espermatozoides y la conclusión de infertilidad permanente. Lo coloqué delante del expediente. Aquí está la parte que omitiste. No puede tener hijos. No es difícil. No es improbable. Es imposible. Los médicos, las pruebas, el hospital, todos lo dijeron. Él leyó. Su rostro palideció. Mi padre tomó el libro, se puso las gafas y pasó las páginas. Mi madre rompió a llorar. No susurró mi hermana. De ninguna manera. Conozco mi cuerpo. Sé cuándo concebí. En ese momento, solo estaba con él. Le miré fijamente a los ojos. No dijiste nada sobre con quién estuve, con qué frecuencia, ni en qué hoteles dije. Solo hablaste de ciencia. Y ya sabes, a la ciencia no le importan los sentimientos ni las declaraciones de él me dijo. A la ciencia solo le importan los datos, y los datos dicen, él no puede ser el padre. No sé cómo salí de casa de mis padres. Solo recuerdo abrir la puerta del coche por la noche, sentarme en el asiento del conductor pero no poder arrancar el motor porque todavía me temblaban las manos. En una hora, todo había dado un giro de 180 grados. Fui allí para desenmascarar un testamento falso, para demostrar que yo era la esposa legítima, la única merecedora de la herencia. Pensé que saldría de casa de mis padres victoriosa, con papeles, con la ley a mi favor, con la moral intacta. En cambio, salí de allí con dos verdades que me golpearon de frente. 1. Mi marido lleva 2 años teniendo una aventura con mi hermana. 2. Aún así, el niño, casi con toda seguridad, no es suyo. Fue la primera bofetada llamada tener una aventura con mi hermana y la segunda bofetada, llamada EDN. Seguimos esperando ahí fuera. Y sabía que si quería conservar esta casa, si quería sobrevivir a todas estas capas de traición y mentiras, tendría que hacer lo que me enseñaste, de la forma más cruel, aferrarme a los papeles, aferrarme a los resultados de las pruebas, aferrarme a lo único frío que no miente, la biología. Fue entonces cuando lo decidí. Se acabaron las discusiones, se acabó el a quién creerle a quién. Solo pruebas de ADN, juicio y una oferta que mi hermana aceptaría de inmediato porque estaba segura de tener la sartén por el mango. Antes de hacer nada, supe que tenía que afrontar lo que había estado evitando. La carta. Al día siguiente, volví al banco. La sala privada, la caja metálica, el frío clic de la cerradura. Todo seguía igual, solo que esta vez no temblaba. O quizá temblaba hasta el punto de paralizarme. El sobre color crema yacía en silencio en el fondo de la caja. Vera, solo ábrelo cuando no estés. Rasgué el borde del sobre, intentando que no me temblaran las manos. Su letra apareció, pulcra y lo suficientemente familiar como para hacerme doler el corazón. Ser.
Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para dar explicaciones. Sé que no soy el marido que te mereces. Tomé decisiones que te harían daño. Pero hay una cosa que quiero que creas. Todo lo que hay en esta caja es para protegerte. El testamento es auténtico. El historial médico es auténtico. A quien diga lo contrario, sea quien sea lo que sea, tengo las pruebas para demostrarlo. Esa casa es tuya. La vida que construimos juntos es tuya. No dejes que nadie te la arrebate, aunque usen la sangre o la familia como excusa. Lamento lo que hice mal. A mi manera, de una forma un tanto retorcida, me enamoré de ti. Lo leí 3 veces. Ni una palabra sobre mi hermana, ni una sola confesión, ni una sola frase como «me acosté con tu hermana», «siento haberte traicionado», solo frases vagas. Cosas que, si las supiera, me dolerían mucho. No eres el marido que merezco. Incluso en su disculpa final, optó por salvar las apariencias. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo. Si creía que esos papeles eran para protegerme, los usaría como arma. No para protegerlo a él, sino para protegerme de las consecuencias de sus decisiones. Nuestro abogado permaneció en silencio mientras yo relataba toda la historia. La fiesta de cumpleaños, la revelación del ADN, el testamento falso, la cena familiar, las fotos, el teléfono adicional y, finalmente, los papeles de la vasectomía. Examinó cada página con atención. Con cada página que pasaba, asentía levemente. El asentimiento de alguien acostumbrado a ver vidas arruinadas, plasmadas en papel. Su esposo es muy meticuloso, comentó. Rara vez he visto a alguien preparar los expedientes médicos con tanto cuidado y guardarlos en una caja fuerte junto con el testamento. Sabía que alguien lo reclamaría, dije con voz seca. Quizá no pensó que sería mi hermana, o quizá simplemente lo sabía. El abogado se reclinó en su silla. Mira, dijo. Tu hermana ahora tiene 2 argumentos: la acusación de adulterio y la afirmación de que el niño es de tu marido. Tú tienes 2: un testamento auténtico y pruebas documentales de la infertilidad permanente de tu marido. Si lo único que tenemos que hacer es reclamar, nos espera una larga y tediosa batalla. La vía más rápida es dejar que la ciencia hable por sí sola. Me miró fijamente. Sugerimos una prueba de ADN, oficial, a través de una agencia acreditada, con muestras del bebé y de las pertenencias personales de su esposo. Si los resultados demuestran un parentesco, hablaremos de un acuerdo. Si no, su hermana está al borde del fraude y la falsificación. Me recosté, mirando al techo. Una parte de mí aún lloraba la muerte, literal y figurativa, de mi matrimonio. Pero la otra parte, la fría y punzante, forjada por sus años con una abogada, estaba más despierta que nunca. Adelante, dije. Envíale una carta. Deja que se sumerja en la historia. La carta del bufete del abogado fue entregada en mano en el apartamento de mi hermana. Poco después, sonó mi teléfono. Genial, dijo antes incluso de saludar, con voz áspera. ¿Estás intentando engañarme con el ADN? No estamos jugando a ningún juego. Esta es la única manera de aclarar las cosas, respondí. Si realmente es su hijo, usted, como su esposa legítima, se verá obligada a considerar la división. Si no, seré responsable del testamento falsificado y de las falsas acusaciones. Se rió. Una risa larga, segura, casi desdeñosa. Vera, ¿crees que sería tan estúpida como para gritar en medio de la fiesta de cumpleaños de mi hijo si no estuviera segura? Dijo. 2 años. 2 años, y solo me he acostado con una persona, tu marido. Mi novio de entonces casi me dejaba. El bebé era suyo. Sabía exactamente cuándo fue concebido. Si es así, entonces la prueba no da miedo, dije. Los resultados me favorecerán, ¿verdad? Exacto, respondió ella. Entonces firma los papeles. Estoy deseando ver tu cara cuando descubra que solo soy una esposa de nombre. Colgó el teléfono. Me quedé sentada sola en el salón, mirando la casa que estaba a punto de destrozar como si fuera un pastel, y por primera vez en días sentí que las comisuras de mis labios se curvaban hacia arriba, no por alegría, sino porque, tarde o temprano, su arrogante confianza tendría que enfrentarse a algo que no podía manipular: los resultados de laboratorio. El proceso de muestreo fue como en las películas, solo que esta vez yo no era el público. Recogí su cabello del peine que aún estaba en el lavabo del baño, la barba que aún se aferraba a la navaja,
y el cepillo de dientes que todavía no me había atrevido a tirar. Metí todo en una bolsa de papel, la sellé con cuidado y se la entregué al técnico de laboratorio. Por parte del niño, para evitar cualquier disputa, mi abogado y el suyo acordaron elegir una unidad neutral. Una enfermera vino a casa de mis padres, donde él vivía temporalmente, para tomar una muestra de saliva del interior de la mejilla del niño, con testigos, documentos firmados, fotos tomadas y grabadas. Yo no estaba allí. No creo que hubiera podido soportar ver a un bebé con un hisopo en la boca, mientras dos adultos a su alrededor parecían pelearse por él. ¿Dónde está mamá? Probablemente preguntaría si pudiera hablar más. Mamá está intentando quedarse con la mitad de la casa de tu tía. Esa fue la verdadera respuesta. Entonces toca esperar. El laboratorio dijo que tardaría 2, tal vez 3 semanas. Esas 3 semanas viví en un estado extraño. Entre el dolor, la ira y algo parecido a la esperanza. No tenía esperanzas de que fuera inocente. El romance era evidente. Lo único que esperaba, y a la vez temía, era que el resultado confirmara lo que mi mente ya sabía desde que vi la palabra. Espermatozoides, 0. Mamá me llamó muchas veces. Hijo, ¿tenemos que armar tanto alboroto?, preguntó con la voz ronca de tanto llorar. Al fin y al cabo, es tu hermano, y el niño es tu nieto. Podemos hablar de dinero. Mamá, respondí, intentando mantener la voz suave pero firme. Esto ya no se trata de dinero. Falsificó un testamento, mintió delante de toda la familia, involucró mi nombre y el suyo en una historia falsa. Necesito saber la verdad. Tu nieto necesita saber quién es su padre. Papá es diferente. No habla mucho, pero cuando lo hace, sus palabras son profundas. No me posiciono, dijo. Solo quiero saber con quién has estado viviendo y qué ha estado haciendo tu hermana. Sea cual sea el resultado, lo aceptaré. ¿Y mi hermana? Silencio. Ya no hace llamadas agresivas. Espera. Cree tener razón. Me la imagino sentada en su antigua habitación en casa de sus padres, mirando el calendario, contando los días que faltan para ganar. 3 semanas después, mi teléfono sonó a media tarde. Número de abogado. Salí al balcón y cerré la puerta de cristal, como si el cristal pudiera impedir que su voz siguiera causando estragos. Vera dijo sin rodeos. Ya tenemos los resultados. El laboratorio lo confirma. No existe ninguna relación genética entre la muestra de tu marido y el bebé. Escuché cada palabra con claridad, pero mi cerebro tardó unos segundos en darles sentido juntas. No, no hay parentesco de sangre. Apoyé la espalda contra la pared y me deslicé hasta el suelo. No hubo estruendo, ni grito. Solo un suspiro tan largo que pensé que nunca terminaría. No fue alegría, ni siquiera júbilo desbordante. Fue más bien una justicia implacable. Una justicia que no alivió la herida, pero que al menos puso fin a una mentira. El siguiente paso, dijo el abogado, es notificar a la otra parte, adjuntando los historiales médicos. Ofreceremos llegar a un acuerdo antes de presentar demandas formales. Pero sospecho que, una vez que tengan el ADN, su hermana tendrá poco margen de maniobra. La audiencia preliminar tuvo lugar en una pequeña sala del juzgado, como en las escenas dramáticas de las películas. No había mazo, ni se pidió que todos se pusieran de pie. Solo estábamos el juez, 2 abogados, mi hermana y yo. Parecía mucho más joven. Ya no llevaba falda ajustada ni pintalabios rojo. Vestía un suéter claro y vaqueros, con el pelo recogido y ojeras. Por primera vez en mucho tiempo parecía de su edad. Mi abogado hizo una breve presentación. Testamento auténtico, registro de vasectomía, resultados de ADN. Su abogado intentó atenerse al punto principal. La relación emocional entre el acusado y el fallecido era real, como si el adulterio fuera un atenuante del fraude. Eliú miró a mi hermana. ¿Admite haber falsificado un testamento?, preguntó ella. Tragó saliva. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Me miró y luego bajó la mirada. Porque creía que mi hija era suya. Pensé que si estuviera vivo, le habría dejado algo a ella. Yo solo hice lo que debía hacer. Pero el ADN y los registros médicos demuestran que eso es imposible. El tono del juez no fue severo, pero tampoco indulgente. ¿Sabe usted que está muy cerca de ser acusado de fraude y falsificación? Se le llenaron los ojos de lágrimas, no las lágrimas espectaculares que le había visto derramar durante las discusiones con sus novios. Asintió con la cabeza, con los labios temblorosos.
Sí, lo sé. Mi abogado sugirió. Firmó un documento en el que retiraba todos sus derechos sobre la herencia de mi marido. Admitió que el testamento era falso y prometió no volver a utilizarlo. Aceptó una sanción económica y la condición de no acosarme ni difamarme más. A cambio, no convertimos el caso en un caso penal. No le generamos antecedentes penales. El juez se dirigió a ello. Esta es tu oportunidad para enmendar tus errores, dijo. ¿La aceptarás? Se volvió hacia mí, con los ojos rojos. En ese momento, en medio de todo el odio, los celos, la traición, volví a ver la imagen del niño de 9 años de pie detrás de su madre, con el pelo mojado, las manos temblorosas y la boca balbuceando. No fue mi intención. La única diferencia es que ahora ya no hay nadie que se interponga para recibir el golpe. Sí, acepto, susurró. Pluma sobre papel, firma. Cada firma es un clavo en el ataúd de un sueño construido sobre la codicia y la suposición. Al salir del juzgado, el abogado me dijo: legalmente ganaste. La casa, la propiedad, todo a salvo. Pero sé que ganar así no es como ganar una demanda normal. Sonreí levemente. En realidad, nadie gana en esta historia, respondí. Mi hermana lo perdió todo por avaricia y una confianza ciega. Y yo perdí a mi marido, a mi hermana, y la ilusión de que el hogar era el lugar más seguro. Alcé la vista hacia el cielo gris sobre el juzgado. Me vino a la mente la imagen del niño, mi sobrino, sonriendo de oreja a oreja junto al pastel azul, completamente inocente en el juego de adultos al que su madre lo había obligado a participar. Las guerras del ADN han terminado, pero las consecuencias no. Al llegar a casa y abrir la puerta de la casa de 2 millones de VND que acababa de defender con éxito, comprendí que la siguiente batalla ya no se libraba en los tribunales, se libraba entre estas paredes, en la forma en que seguía viviendo con todo lo sucedido, con el fantasma de un marido que lo había preparado todo para protegerme, pero que olvidó protegerme de sí mismo, con la sombra de una hermana menor que una vez se escondió a mis espaldas y que, más tarde, se metió en la cama de mi marido sin dudarlo. Y lo más importante, para sí misma, la mujer debe aprender a seguir adelante, cargando con sus bienes y sus cicatrices, en una casa que es a la vez un trofeo y la escena de un crimen. El resto de la historia no trata sobre la ley ni el ADN, trata sobre las consecuencias, sobre cómo cada uno de nosotros tiene que vivir con las decisiones que tomó. Tras la audiencia, después de que mi hermana firmara definitivamente los documentos del acuerdo, me dijeron una frase muy simple: enhorabuena, has ganado. Recuerdo que simplemente sonreí cortésmente, porque si aquello era una victoria, era el tipo de victoria que nadie deseaba. Todavía vivo en esa casa de 2 millones. Al principio, cada habitación se sentía como una herida abierta. La cocina, donde recuerdo estar allí preparándole sopa después de su operación, mientras él, sentado a la mesa, se agarraba el estómago y bromeaba sobre su amputación. El salón, donde solía tumbarse en el sofá, fingiendo dormirse cuando le decía que lavara los platos. La silla en la que le encantaba sentarse a ver fútbol. Ahora solo un espacio vacío que evitaba mirar al pasar. Y el dormitorio. La cama era lo suficientemente grande para 2 personas. Ahora, para mí, demasiado grande. Cada vez que apagaba la luz y me acostaba, miraba al techo y pensaba: durante 2 años, ¿cuántas noches has salido de aquí diciendo que estabas en un viaje de negocios, solo para terminar al lado de la cama de tu hermana? No vendí la casa, no porque la amara tanto, sino porque me negué a dejar que otras personas, especialmente mi hermana, decidieran dónde viviría, cómo reconstruiría mi vida. Si no me robaron esta casa con la mentira de la sangre, no la voy a desechar solo, porque el recuerdo esté manchado. Elijo otro camino: desollar. Repinté las paredes del dormitorio, cambiando el color que él había elegido por algo completamente distinto, no para complacer a nadie más, sino para mis propios sentimientos. Ya no era aquel azul pálido y suave, sino un gris cálido y sereno. Arranqué todas las rosas que había plantado en la cerca de las que estaba tan orgulloso y las reemplacé por lavanda. Pocas flores, pocos colores, pero una fragancia duradera. Siempre que soplaba una brisa, ese ligero aroma me hacía sentir menos amargada. Su despacho, donde descubrí el teléfono extra, se convirtió en mi estudio privado.
Quité todos sus diplomas de las paredes y los reemplacé con cuadros que me gustaban, no porque fueran bonitos, sino porque eran irrelevantes. Compré una esterilla de yoga y la puse en medio de la habitación. A veces no hacía ejercicio, solo la extendía, me tumbaba boca arriba y miraba al techo. Pero solo eso marcó la diferencia. Ya no era allí donde él tomaba notas, planeaba y escondía secretos. Allí aprendí a respirar de nuevo. Mi hermana era todo lo contrario. Lo perdió casi todo en pocos meses. La peluquería lo despidió. No querían que los clientes murmuraran sobre la peluquera que tuvo un lío con su cuñado y falsificó un testamento para robarle la casa. Sus amigos se fueron ocupando poco a poco y ya no tenían tiempo para salir con él. El novio, que en realidad era el padre del niño, hizo las maletas y se marchó en cuanto se supo la verdad sobre la prueba de ADN. No puedo soportarlo, le dijo a mi padre por teléfono. Ella necesita ayuda, pero yo no soy psiquiatra. Nadie quiere cargar con las consecuencias que se ha impuesto a sí mismo. Llevó al bebé de vuelta a casa de sus padres y se metió en su antigua habitación, aquella donde antes estaba el póster del grupo, del que ya se había despegado la mitad con el paso de los años. Sus padres compraron una cuna pequeña y la pusieron junto a su cama. Había noches en que su madre se despertaba para ir al baño y lo oía llorar en la oscuridad, sin saber si era su voz o la de ella. Mi padre venía a mi casa más a menudo. La primera vez trajo sus herramientas. Se quedó en la puerta y dijo secamente: «La barandilla del porche está suelta. Papá, arréglala». Nos quedamos juntos en el porche. Él ajustó cada tornillo, apretó cada pieza de madera. Después de un largo rato habló. «Dejé que tu hermano hiciera lo que quisiera durante demasiado tiempo», dijo sin mirarme. «Pensé que era más débil, que sufría más, así que tenía que compensarlo. Al final, lo compensó quitándote a ti. Yo no la obligué a acostarse con tu marido», respondí. Pensé que mis palabras serían hirientes, pero al abrir la boca, mi voz solo sonaba cansada. No dijo. Pero le dejé creer que podía hacer lo que quisiera y que alguien más lo limpiaría por él. Cuando ya no hubo nadie que lo limpiara, todo se derrumbó. Apretó otro tornillo. El sonido del metal rozando contra el metal fue áspero, pero sólido. «Hiciste lo correcto», dijo en voz baja. «Mantuviste tu hogar, tus límites. No dejes que nadie, ni siquiera nosotros, te haga sentir culpable por protegerte». Me giré para mirarlo y por primera vez vi a mi padre claramente envejecido. No por sus canas ni por su espalda encorvada, sino por los ojos de un hombre que tenía que afrontar la verdad. Había fallado a un hijo y se había equivocado con el otro. Mamá era diferente. Estaba atrapada entre las dos, como lo había estado toda su vida. «¿No puedes perdonarlo, aunque sea un poquito?», me preguntó aquella vez que nos vimos en el parque para que yo jugara con mi nieto. Él no fue. Los términos del acuerdo eran claros. No debía tener ningún contacto conmigo a menos que yo diera el primer paso, y yo nunca quise hacerlo. El niño corría alrededor del banco, riéndose de mí. No era culpa suya. La infidelidad, el testamento falsificado, la prueba de ADN, eran solo palabras desconocidas que oía susurrar a los adultos y que luego relacionaba. «¿A quién quieres que perdone?», pregunté. «¿A él o a ti misma?». Los ojos de mi madre brillaban. «Por los dos», dijo con sinceridad. «Yo no lo detuve antes. Pensé, es familia. Ya pasará». «No todo te atraviesa», mamá, respondí, viéndolo marcharse. «Algunas cosas simplemente te atraviesan, dejando un hueco. Y tienes que aprender a vivir con ese hueco, no a taparlo con yeso y fingir que la pared nunca se agrietó». Mamá guardó silencio. Por primera vez vi que ya no intentaba aconsejarme, ya no intentaba endulzar la realidad. «En cuanto a mi hermana», preguntó por mí a través de otra persona. «Cada vez que te menciono llora», dijo mamá. «Dice que sabe que nunca lo perdonarás, pero que aún así espera que algún día al menos ustedes dos puedan hablar sin abogados». «Ya nos hemos dicho suficiente», respondí. «El resto, que hable por sí mismo». No lo odio en el sentido de desearle el mal, no espero a que se arrodille y pida perdón, simplemente ya no tengo lugar para él en mi vida. Algunas cosas cuando se rompen se pueden pegar. Otras, cuando se rompen, simplemente deben recogerse, tirarse a la basura y tener cuidado de no pisar los trozos rotos.
La hermandad que existe entre ella y yo, por desgracia, es del segundo tipo. Suena extraño, pero lo único que nos mantuvo unidos fue el bebé. Lo conocí en el parque, en la cafetería cerca de la casa de mis padres, en aquellos momentos en que mi madre se interponía en medio, como un puente frágil. Me llamaba tía Vera, me leía libros en mi regazo y me hacía preguntas ingenuas. ¿Por qué no vienes a mi casa? ¿Por qué llora mamá? ¿Por qué está triste el abuelo? No respondí. En cambio, le pregunté, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Qué quieres ser de mayor? Una vez cogió una ramita de lavanda que yo había traído, la olió y dijo, «Esto huele mejor que mis rosas». Sonreí y dije, «Yo también lo creo». No sé si me culpará después por haber roto lazos con su madre. Quizás sí, quizás no. Pero de algo estoy segura. Nunca le faltó de nada porque yo guardaba todo el dinero. Le abrí una pequeña cuenta de ahorros a su nombre. No mucho, no para compensar lo que le hizo su madre, ni para recuperar su cariño. Es solo que, si algún día tiene edad suficiente para preguntarme directamente, ¿qué pasó realmente ese día? Quiero poder mirarlo a los ojos y decirle, no permití que tu madre se llevara lo que no le pertenecía, pero nunca quise que pagaras el precio por los errores de los adultos. Si has llegado hasta aquí, probablemente te estés preguntando, ¿qué he aprendido de todo esto? Aprendí que la codicia, alimentada por los celos y la indulgencia familiar, puede llegar muy lejos, hasta el punto de utilizar incluso al propio hijo como moneda de cambio, pero tiene sus límites. Ese límite, en este caso, se llama biología. Al ADN no le importan las suposiciones, solo le importan las células. La sangre no es algo que se pueda obtener a voluntad, y la sangre, si es que realmente existe, no es un pase para entrar en la propiedad de otra persona. También aprendí que amar a alguien, confiar en alguien, no significa entregarle toda tu vida sin ninguna protección. Testamentos, historiales médicos, documentos, suenan fríos, pero a veces son lo único que te respalda cuando cada palabra está distorsionada. Y lo más importante, la familia no siempre es el lugar más seguro. A veces, las heridas más profundas provienen de personas que comparten el mismo apellido, duermen bajo el mismo techo o alguna vez compartieron la misma mesa contigo. Si estás viendo este vídeo en Madrid, Barcelona, Sevilla, Ciudad de México, Bogotá o cualquier ciudad de habla hispana, quiero hacerte una pregunta. Si estuvieras en mi lugar sabiendo que tu marido tiene una aventura con tu hermana, sabiendo que tu hermana falsificó el testamento para robar la casa, sabiendo que el niño es inocente en este asunto, ¿qué harías? ¿Venderías tu casa? ¿Lo dejarías todo? ¿Y empezarías de cero en otro lugar? ¿Perdonarías a tu hermana solo porque somos parientes de sangre? ¿O harás como yo, conservar la casa, mantener los límites, aceptar la reputación de ser dura, pero al menos no dejar que nadie más decida sobre tu vida? Cuéntame qué te parece. Y si has visto alguna historia familiar parecida de traición, avaricia y límites inesperados, compártela en los comentarios. Soy Vera. Y aunque he perdido mucho, hay una cosa a la que aún me aferro: la capacidad de contar mi propia historia, a mi manera.